Bueno, pues nos habíamos quedado por aquí. En esa época también empiezas a llevar el reparto del periódico El Otro País, de la mano de José Luis Morales y Alfredo Grimaldos. ¿Cómo empezaste y cómo fue esa etapa, la cual no olvidemos que compaginabas con la militancia política, el trabajo en el taxi y la familia? Bueno, pues buenas tardes. Fundamentalmente, yo he estado 21 años en el periódico y llego cuando hay una reunión en el local de la CGT en Cuatro Caminos, que está en la calle, bueno, ahora como no me acuerdo cómo se llama, bueno, en Cuatro Caminos, y entonces hay una reunión de todos los grandes, digamos, luchadores, gente, la mayoría intelectuales con carrera, pero gente luchadora que habían puesto mucho dinero cada cual. Hubo quien entregó 50.000, 100.000, 200.000 pesetas para que arrancara ese periódico que se llamaba El Otro País de este Mundo. Y era una gran verdad lo de El Otro País y de este mundo. Porque, y en esa reunión que estaba el local lleno, pues había una gran tensión por quién iba a llevar y a dirigir, como siempre pasa en esos temas, las riendas del periódico. Y entonces, cuando estuvieron discutiendo de varias cosas, el amigo José Luis Morales, el hombre para mí de los más luchadores y grandiosos personajes de este país, de saber la historia y no detenerse ante nada para decir las verdades. Entonces, en esa reunión, cuando estuvieron hablando, todos ellos, los que formaban todas las agrupaciones y los que estaban en la lucha desde el primer día, empezaron a decir los problemas. Y allá casi al final, cuando iba discutiéndose, José Luis Morales, entonces yo escuché, que estaba de oyente, claro, dice: el problema más grande que tenemos es el repartir el periódico, la distribución del periódico. Entonces, yo, que siempre he sido en el trabajo, nunca me ha asustado, pues yo levanté la mano y digo: eso no es el problema. Digo, el problema es los que escribís ese gran periódico, o que se quiere seguir sacando cueste lo que cueste, y se dicen esos artículos tan maravillosos y tan claros de la situación política de este país. Digo, que os jugáis las cárceles o la vida. Digo, yo si tengo que repartir toda España, lo hago. Y se quedaron callados todo el mundo, casi todo el mundo, y José Luis Morales, a partir de ese día, pues claro, ya se puso en contacto, nos pusimos en contacto en hablar, y ya yo empecé a repartir y a saber lo que había que hacer para repartir el periódico, y he estado haciéndolo 21 años. Ese periódico, yo he llegado a sacar 150 periódicos y a ir a 80 y tantos kioscos de Madrid. Y bueno, para mí ha sido y hasta ahora que sigue, es el verdadero periódico de, digamos, de todos los ciudadanos serios, honrados, decentes, trabajadores, y las grandes verdades que en ese periódico se han dicho, bueno, es asombroso. Yo me acuerdo de un artículo
de un compañero que se llama, lo voy a decir, aunque porque él ya sufrió bastante, se llama Olavarrieta, y es un artículo, todavía me acuerdo del número 49 del periódico, y reflejó una maravilla cómo llegaban en los exámenes y a llegar a ser jueces en este país. Era asombroso. Nadie que pudiera tener un atisbo o olor a humanidad, a sentimientos, en una palabra, a oler algo, a eso que llaman izquierda, ese no podía salir, imposible, juez en este país en aquellos años. Eso es una de las cosas, pues ya digo, maravillosas. Y luego, pues yo fue donde aprendí políticamente de todas esas grandes personalidades como José Luis Morales, Alfredo Grimaldos, que ya está muerto, el hombre fue un gran compañero y un amigo mío, y yo de él, y otros muchos, claro, abogados como el de Valencia, Andreu García Rivera, pero muchísimos otros compañeros que no quiero dar los nombres, aunque lo que tenían que hacerlos es monumentos a todos ellos. Entonces, yo puedo, una de las anécdotas, cuando se estaban descubriendo las fosas, me parece que fue en Ávila, si no me equivoco, y iban dos compañeros a hacerle el reportaje. Uno de ellos era Alfredo Grimaldos, y el otro compañero, pues estaban en la tumba sacando los huesos y tal. Entonces, cuando sacan la cámara para hacer fotos, llegó el monaguillo. Un monaguillo. No, monaguillo no, más. El sacristán, hombre. Llegó el sacristán y les dijo que allí no podían estar y que se tenían que ir con la máquina y tal. Entonces, se retiraron un poco, y cuando ya pararon y empezaron otra vez a desenterrar los huesos y tal, y estos empezaron otra vez a hacer fotografías en la tumba, pues llegó otra vez el sacristán a decirle que se tenían que ir. Y Alfredo Grimaldo le soltó una castaña que se fue a caer donde la tumba con los huesos del sacristán. Tuvieron que salir, perseguidos por todos los franquistas y el... En el 2008 empezamos a vivir una época de crisis económica, unida a grandes escándalos de corrupción. Por citar algunos, con las llamadas tarjetas Black, 82 consejeros de Caja Madrid y Bankia gastaron más de 15 millones de euros sin justificar, entre 2003 y 2012. Bankia, a las puertas de la quiebra, se rescata con dinero público. Según estimaciones, las cifras superan los 20.000 millones de euros. Pero es que el rescate bancario español, en términos generales, supuso para el Estado un coste de más de 100.000 millones de euros, de los que expertos prevén que solo se recuperen 9.500 millones. O si quieres, desde el 2008 se estima que se ha producido más de 1 millón de desahucios. Por citar un dato, en el primer trimestre del 2012 el promedio era de 517 desahucios al día, alcanzando el país una tasa de paro mayor a 6 millones de parados y un paro juvenil del 56,2%. En todo este contexto, el entonces rey sufre una fractura de cadera mientras estaba cazando elefantes en África. Su entonces yerno Undargarín, investigado por la Fiscalía Anticorrupción por malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales, por lo que es condenado a 5 años y 10 meses de prisión. El entonces jefe de Estado donó a su amante Corina Larsen 65 millones de euros. Los ciudadanos tenemos que ver cómo se recortan los sueldos y los derechos que tanto costaron conseguir, y aguantar estas situaciones hasta que el malestar social se enfoca en las movilizaciones sociales. En ese contexto surge el 15M, tras la manifestación del 15 de mayo del 2011.
El 15M fue un movimiento de jóvenes indignados que dice basta a esta situación. Se organiza en la mayoría de plazas en las ciudades españolas, pero con especial importancia en la Puerta del Sol, donde pacíficamente se acampó y se hacían asambleas pidiendo una democracia real, una banca pública, un trabajo digno o unas mejores condiciones de vida, entre otras muchas cosas. ¿Qué nos puedes contar de aquello? Bueno, pero empezamos con... Vamos a ver. Este país, políticamente, no hay por dónde cogerle. No se puede entender más que desde la postura de los, digamos, que empezaron en el 1936, esos golpistas que fueron traidores, criminales, asesinos, como Franco Mola Yagüe, ya lo hemos hablado ese tema ayer o anteayer, ya no me acuerdo. Entonces, eso es lo que este país ha quedado, porque es denigrante y vergonzoso el que en 1931 las Cortes Constituyentes Generales que había elegido el pueblo, en los acuerdos que tomaron, echaron a la realeza y a los reyes fuera de España, pero por los siglos de los siglos, sin que pudiesen volver, porque era tal su poca vergüenza, como luego hasta el día de hoy lo han seguido demostrando. Entonces, pero ya digo, es vergonzoso que llegaran esos criminales y pusieran lo que las Cortes, el pueblo, la justicia y la ley habían hecho la realidad, que esos reyes no estuviesen jamás ni pudiesen entrar en territorio español. Y eso no es, ¿cómo no va a haber lo que luego ha venido? ¿Cómo no va a haber esos miles si las bancas y en este país si hubiera habido república, hubiese habido una banca pública donde a poder apoyar a la gente que empieza a querer y a poder vivir y a poder poner un negocito y tal. Aquí lo que han hecho ha sido arruinar a miles de personas, miles no, millones, y robar en los pisos. Yo he estado en varias manifestaciones y de desahucios y sencillamente es vergonzoso que familias, madres con un hijo, 2 o 3, tuvieran que salir con lo puesto, digamos, corriendo de sus casas. ¿Qué clase de seres son los que han dirigido esas instituciones? Bueno, eso es vergonzoso. Entonces, sigue habiendo cientos y miles de gente que les han robado los pisos, se los han robado para dárselo a los ladrones de los banqueros. Entonces, ese tema es... En muchos casos y al inicio de la crisis le quitaban el piso y tenían que seguir pagando la hipoteca. Sí, no, pues eso ya, pues por eso te digo que es inaudito el tema ese, pero viene de que cosas más terroríficas ocurrieron desde 1939. Y este es un país políticamente derrotado, sin vergüenza, sin dignidad, y sobre todo todos esos mangantes sin conocer la honradez. Entonces, entramos, como dices, en el tema del 15M. Del 15M. Bueno, el 15M, sencillamente, ahí está la historia, y ahí está todos los grandes reportajes que ha habido. A mí me hicieron, no sé si 30, 40 entrevistas de todas las televisiones de Europa y de contado de España, y hay una cosa que es el pan nuestro. Sencillamente, la juventud, con un criterio maravilloso de derechos de haber nacido en esta tierra y de tener unos derechos de poder constituir sus viviendas y vivir
y estudiar el que pudiera una carrera y tener un trabajo asegurado, dijeron hasta aquí hemos llegado, porque era todo lo contrario. Como ha seguido y sigue ocurriendo, que llegar a unas edades y no poder estudiar, pero tampoco sin trabajo. Y es denigrante y vergonzoso que miles y miles, todo lo que sabemos, de los mejores ciudadanos de esa juventud se fueron fuera de España. O sea, como ocurrió cuando en los tiempos de la dictadura de este país salieron miles y miles de trabajadores a todos los sitios, Alemania, Francia, a todos los lados. Ha sido una vergüenza porque este país, sin embargo, para la iglesia había millones, para hacer los monumentos había millones, y sin embargo, para las realidades de la humanidad y de estar amparando y recibiendo a la juventud, vergonzoso. Y la juventud dijo, hasta aquí hemos llegado. Y no solamente fue que se extendió en Europa y en partes del mundo, pero, como siempre, entraron en acción todos esos, los que se quedaron dueños de España, todos esos franquistas, los terratenientes, los grandes empresarios, los banqueros, la Iglesia Católica, los falangistas y los ladrones, los amos de este país, fueron, son y de momento siguen, aunque han pedido mucha fuerza porque se han muerto los similares más gordos, pero todavía siguen teniendo los poderes del control del dinero y de las leyes y del ejército y de todo. Tienen buenos representantes que le hacen el trabajo. Que si nos quieres contar alguna anécdota de que vivieras por allí con el compañero Roque o tal. ¿Del 15M? Sí. Bueno, el 15M, vuelvo a decir, yo puedo decir que como me hicieron muchas entrevistas, yo he llegado a la Puerta del Sol porque para mí la Puerta del Sol era el centro neurálgico de toda la juventud de Europa y del mundo, porque llegaban con... yo no entiendo mucho del chisme de los móviles, pero llevaba información de aquí y de allá, de todas partes del mundo. Y yo de esa juventud expliqué muchas veces lo que me preguntaban acerca de los temas de este país y bueno, las chavalas, hubo varias maravillosas que se abrazaban a mí porque entendían que les estaba ayudando mucho. Entonces, una noche yo con un compañero, y voy a decir su nombre porque a mí es una alegría, Roque, sería muy tarde, como las 12 de la noche o tal vez más, y en la esquina del metro de la calle Carretas nos juntamos mi amigo, gran amigo Roque y yo, y estaban todos los chavales, habría como 500 chavales, muchísimos durmiendo, otros muchos en grupos, como era el 15M, una maravilla, 10 o 12 o 15 o 20 en grupos, debatiendo temas, siempre temas de actualidad, temas de un tremendo interés, y allí estaban como leones defendiéndose. Y entonces, y muchos ya digo durmiendo, pocos de pie. Y yo les dije a Roque, digo, ¿quieres que les pongamos en movimiento? Román, a estas horas, tal. Bueno, total que empezamos a dar 2 voces o 3, Roque y yo, y hizo toda la Puerta del Sol. Se pusieron en pie y a mí me cogieron 2 chavales en esa esquina y dando toda la vuelta a la Puerta del Sol, me llevaron en hombros hasta la calle Alcalá, en la esquina con Sol. Y detrás de los 2 que me llevaban, y mi amigo Roque estaba también en orilla, claro, cientos de chavales, no sé, de 100, 150, 200, detrás diciendo, presidente, presidente. Y cuando a mí me bajaron los 2 compañeros allí en la esquina, les dije,
me dirigí a ellos, digo, yo de presidente, nada. Yo ni valgo, ni puedo, ni quiero, pero vosotros vais a ser los presidentes, porque yo, si tengo que dejarme la vida en apoyo de vosotros, me la voy a dejar, porque tenéis toda la razón del mundo para luchar y dejar que este país de una vez deje de ser franquista. Entonces, tuve muchísimas anécdotas, pero esa es una de las que luego, a partir de ahí, pues el abuelo del 15M, como escribí algunos artículos en el periódico en el otro país, y bueno, al día de hoy sigo siendo el abuelo del 15M. Entonces... Me consta que diste muchos discursos, megáfono en mano y tal. Ah, pues claro, muchos, porque yo había veces que había 500, 600, 1000 chavales, como una noche allí en el Parlamento, y yo estaba con el micrófono, no yo solo, éramos 3 o 4 los que usábamos, todos los chavales y chavalas sentados, que habría, no me acuerdo, pero eso, 450, 500 chavales allí, y llegó un representante, uno de Intereconomía, y yo estaba de pie con el micrófono, y él llegó agachado, muy bien vestido, un hombre de unos, no sé, 40 años, o no llegaría, y entonces... cada vez que yo me callaba porque hablaban los otros compañeros, me preguntaba, y yo le contesté a todas las preguntas que me hizo, de la historia mía, de dónde nací, de dónde era, lo que hacía. Y ya, cuando llevábamos allí, no sé, pero como media hora, me dice, entonces usted iría a Intereconomía a hablar y tal. Digo, ¿por qué no? Yo nada más me volví la cabeza y digo, bueno, entonces, ¿iría usted mañana a las 10 de la mañana? Y yo, pues sí, ¿por qué no? Vale, mañana estaremos allí. Y así se hizo. Yo llegué al otro día en Intereconomía y por ahí está, que los que entienden, yo lo he visto por casualidad, por un compañero, lo vi hace muchos años en la CGT, pero no como, vi una entrada nada más, y sin embargo, hasta ayer, con un compañero, no me enteré de la realización que tuve en Intereconomía. Entonces, allí, todo el que quiera saber, por ahí hay unas señas que yo no las sé, pero los compañeros sí las saben. Sí, a ver. Intereconomía, entrevista a Francisco Román Oter, líder del 15M. Dijo, ¿eso vale con eso? Con eso vale. Bueno, pues, si me habéis oído, el compañero me dice que aquí pone yo tuve, no sé qué es eso, y Intereconomía, entrevista a Francisco Román Oter, aquí pone líder del 15M. Eso fue cuando yo estuve allí, que dijeron, se abre el telediario de Intereconomía, que había Pero te fueron a maquillar o algo así, ¿no? Ah, bueno, pero antes, que el compañero me dice, cuando yo bajo que por las escaleras, bajamos desde el piso de arriba al primero donde estaban las cámaras y todo, y la televisión, pues varias chavalas y chavales que me habían entrevistado en Sol y tal, salieron a saludarme, y los dos compañeros que bajaban estaban un poco extrañados, que yo con una pinta normal en mi forma de vestir y todo, y ellos, pues, que las chavalas y los chavales salieran a saludarme. Entonces, cuando allá vamos abajo, dice, bueno, vamos a entrar al plató, y sale una señora y me dice que me iban a maquillar, y yo la dije, no, yo muero como estoy, no necesito que me maquillen. Digo, pero tú, para que te ganes tu sueldo,
digo, me das aquí con un algodón en el pelo, digo, ya estoy maquillado, para que se enteraran los dos que eran los responsables del plató. Y bueno, y así fue. Entonces, cuando pasamos al plató, se abre el telediario y casualmente dijeron, aquí está el líder del 15M. Y yo dije así sencillamente con el dedo, de líder nada, soy uno y uno más de ese movimiento que va a cambiar este país de arriba abajo. De eso me acuerdo perfectamente. Y también te dijo el de la entrada que no pensaras que todo... Sí, bueno, a la entrada, como yo llamé a una compañera que es de mucha experiencia y que tiene carrera y que es reconocida en la izquierda como uno de los personajes que más han luchado y luchan, pues yo la llamé para decir que iba a ir a Intereconomía y ella me dijo, pero no irás allí. Y yo la contesté, digo que no voy a ir donde está el enemigo. Y lo que me quedé extrañado, que por la mañana, a las 10 de la mañana, cuando yo voy a pasar, el portero me dice, oiga, que no se crea usted que los que estamos aquí somos todos, no sé qué me dijo, si franquistas o de derecha. Digo, pues me alegro, encantado, digo que alguien me reciba con cariño y tal. Y también otro día estuviste con los acampados, me parece, durmiendo en la Castellana. Bueno, sí, eso, yo sé, del 15M podría estar contando horas. Lo que tengo un problema, que ya lo dije el primer día, que perdí mucho, tuve depresiones y la memoria he recuperado el 60, el 70, pero tengo grandes lapsus algunas veces. Pero hombre, una de las cosas que me acuerdo es que en la acampada hicimos pusimos unas tiendas de campaña en Cibeles, en la parte de los jardines, y allí estuvimos durmiendo pues una noche, y yo recuerdo, no me acuerdo exactamente si éramos 4 o 5 mujeres y otros 4, 5, 6 hombres, que no sé si eran, tampoco me acuerdo, soy un despistado, 3 o 4 de tiendas de campaña. Y cuando a mí por la mañana llega una policía, mujer, y claro, a las 7 de la mañana, y me tocan los pies y me despierto medio asustado, y dice, venga, digo, ¿qué pasa? Que hay que desalojar, que aquí no se puede estar. Digo, yo hasta las 8 de la mañana no me levanto en mi casa, así que aquí sigo. Y bueno, estuvimos allí un rato hasta que ya tuvimos que levantarnos, vámonos, ya era hora y tal, y seguimos en las marchas, porque estábamos todos los días con las marchas. ¿Y qué pasa con todas esas personas? ¿Se han vendido o se han pasado al enemigo? ¿Dónde está esa gente? ¿Por qué no hay reacción? Bueno, este país es un verdadero misterio. Este país que conoció y fue un imperio no se hace con lo que hay ahora. Un imperio, hubo cientos de trabajadores y obreros que estuvieron, por desgracia digo, en allende los mares y, barrieron cientos de ciudadanos de los que habitaban allí para robarles los miles y millones de kilos de oro, de plata y de todo, pero ya lo dije el otro día, vergonzoso, porque de esos beneficios ni los mismos obreros y trabajadores, muchos de ellos, de los que sufrieron y muchos murieron en ese traslados y en esos cruzar esos mares, y luego cuando llegaron aquí, los que estaban alrededor de los reyes y toda esa gente, y sobre todo de los obispos y de los cardenales, hicieron grandes palacios, hicieron grandes iglesias, pero muchos de ellos, o algunos de esos que estuvieron luchando y estando sufriendo,
luego no tenían ni casas. Los obreros de allí jodidos y los de aquí también. Bueno, eso está claro. Y sigue lo mismo la historia. De todo aquel movimiento, el sistema busca protegerse las espaldas y crean la ley Mordaza, que entre otras muchas cosas restringe la libertad de expresión, crea nuevas sanciones por protestas y reuniones, criminaliza la protesta social limitando la capacidad de la ciudadanía para expresar sus opiniones y exigir cambios. Crea una falta de transparencia en la aplicación de la ley y desproporción en las sanciones impuestas. Un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en situaciones de protesta y, según organizaciones de derechos humanos, la ley vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión, de reunión y de manifestación. En pocas palabras, que nada cambie para que todo siga igual. La ley, la cual sigue en vigor a día de hoy y que utilizan los políticos en campaña para ganar electores prometiendo su derogación y no cumpliendo sus promesas. ¿Qué más engaños necesita este pueblo para comprender que electoralmente y desde dentro de las instituciones no se puede cambiar nada? Que los únicos que cambian son ellos. ¿Qué necesita saber esta sociedad para darse cuenta de que lo único que nos obliga a los políticos a seguir una línea marcada por el pueblo es la permanencia de éste en las calles y no su presencia en las urnas cada 4 años? Perdona, ¿cómo empezabas? Que no... De que el sistema busca protegerse sí, por ya. la ley Mordaza. Ya. Bueno, yo, claro, soy muy mayor, llevo 60 años luchando, pero yo no se me ha pasado ni por la cabeza que mi lucha significara para tener 3 coches, para tener 3 pisos, para... No. Yo lo único que he querido siempre y quiero es que fundamentalmente se haga justicia alguna vez en este país y que esa justicia luego se amplíe para llegar hasta el día de hoy, porque es vergonzoso que desde 1939 este país se hicieran y cogieran las riendas los generales como el Franco, el Mola, el Yagüe, el Queipo de Llano y todos ellos. Y claro, ¿qué más se puede decir de unos individuos que nacen en este país y abren las puertas de este país a la canalla nazi alemana, fascista italiano y portuguesa? En una palabra, este país, desde 1939, lo que conoció fue una dictadura y en el 1978 esa dictadura se acopló a todos los partidos oficiales, los sindicatos, en una palabra. Es increíble que los miles y miles de afectados de este país no sean capaces de entender que si se quedaron los amos, los criminales del país, no ha podido cambiar nada. Y si encima les hemos apoyado, dejándoles que hicieran lo que quisieran en la sanidad, en la enseñanza, en las leyes, en todos los lados, bueno, lo que es una vergüenza por parte de nosotros. Yo me hace gracia cuando la gente se escuda en que nosotros, los de izquierdas, yo he dicho muchas veces, y lo digo ahora y públicamente, la gente no tiene ni idea de lo que es izquierda. Yo quiero decir una cosa que la he dicho ya muchas veces para que a ver si alguien lo entiende. Es sencillo. Izquierda es el mundo del trabajo y derecha es el mundo de dinero. 2 mundos enfrentados, pero 2 mundos que podían, como en todos los países más o menos, entenderse. Pero aquí no. Aquí uno de esos 2 mundos aprisionó, aplastó al otro mundo y sigue igual al día de hoy. Porque si no, es criminal
que la Iglesia se lleve los miles de millones, es criminal, porque esto no tiene nombre. Que unos tengan miles de millones y se hagan más ricos como Juan Carlos, y otros tengan problemas terroríficos para los hijos en la enseñanza, los hijos para comer, bueno, vergonzoso. Pero vuelvo a decir, yo lo que no puedo entender es a esos 6, 8, 10, 15 millones que somos del mundo del trabajo, del mundo, en una palabra, de donde ha nacido y nace la humanidad, los sentimientos, el amor, el cariño y sobre todo la honradez. Porque en esa otra media, lo que hemos dicho siempre, España, ya digo, la crearon y la fundaron asesinos, criminales y ladrones, y ahí sigue como el primer día. Hacerse millonario a costa de lo que sea. Y sí. En el 2014, el rey heredero de Franco en el trono decide abdicar en su hijo, sin que el pueblo pueda, una vez más, decidir la forma de Estado que queremos. Los motivos que le animan a dar este paso son los escándalos continuos y la mala imagen de la monarquía en nuestra sociedad. Ese día se prohibió exhibir de cualquiera de las formas a la ciudadanía la bandera republicana, y hubo cantidad de incidentes y detenidos tanto por ese motivo como por vitorear a favor de la República. ¿Qué nos puedes contar de ese día? Bueno, es que yo, para mí, ya digo que llevo 60 años, no me extraña que los cientos o miles de compañeros que me han conocido en las manos y en las luchas digan que siempre, pero si es que esto no tiene solución. Esto, ya digo, desde 1939 es un país destrozado. Destrozado para eso que acabo antes de decir, para las leyes, para la humanidad, para los derechos sociales, para lo fundamental de la vida. Es increíble. Y bueno, hablar de ese día, nosotros llevamos hoy, en este año que estamos, en este mes, 15 años la Ronda de la Dignidad, que eso lo hacemos la plataforma en contra de la impunidad de los crímenes del franquismo. Llevamos 15 años en Sol. Entonces, ese día teníamos el permiso, era jueves, era el día de la ronda, y cuando llegamos había un cordón de la policía, que era casi más que los habitantes que estábamos allí. Entonces, en un momento determinado, nos forzamos ese cordón que había y entramos, porque teníamos autorización, el derecho a estar disfrutando de nuestro permiso en la Puerta del Sol, como lo llevábamos haciendo, lo llevábamos 14 años entonces. Y bueno, hubo de todo, empujones, empujones, detenidos y heridos, y hubo de todo, pero lo que estuvo muy claro es que a nosotros, porque teníamos toda la razón, y éramos, no sé, pero 200, 300 personas pertenecientes a la Ronda de la Dignidad, que rompimos el cordón y cogimos la calle Carretas y fuimos hasta Tirso Molina a defender nuestros derechos, y fuimos diciendo durante el camino cómo era esta situación de justicia, porque eso no se conoce. Esto es injusticia, porque que los criminales como Franco tengan todavía el amparo de miles y miles, sobre todo de la Iglesia y los banqueros, y que la gente humilde tenga las mayores desgracias, tanto lo mismo en la sanidad que en todo lo ciento en el trabajo y en todos los lados, es de pena. Me consta que sueles abrir con el micrófono
ese tipo de manifestaciones. Ah, bien. Si quieres comentar algo. Bueno, no. Yo me acuerdo de cuando el 15M, es que algunas veces se me olvida. Yo me acuerdo dirigirme a los chavales y siempre les decía: os quiero, os necesito y os envidio. Y a todos les encantaba, daban unas voces de alegría y aplausos, y luego yo hablaba de los temas que teníamos que hablar. Más o menos, yo desde luego no puedo salirme porque el crimen de este país que se realizó, ha habido barbaridades y muchos crímenes en todas las partes del mundo, pero aquí políticamente lo que ocurrió desde 1936, cuando había una república elegida democráticamente y en las urnas por el pueblo, y que unos cuantos degenerados, traidores y criminales la barrieran y además llamaran a todos los asesinos de Europa para que vinieran a hacer más daño todavía, es denigrante, es increíble. Y esa situación empobreció este pueblo, pero sobre todo aplastó a la gente, y la gente vive... yo desde luego no puedo entender un país que los grandes problemas, los grandes crímenes de la historia sigan todavía igual que cuando se fundaron en el 1936 y hasta 1939. Te preguntaba que cómo sueles abrir la ronda. Ah, sí, bueno, la ronda, de todas formas me parece que antes lo he dicho, yo me dirijo todos los jueves que hacemos la ronda. Buenas tardes, bienvenidos todas y todos los que venís, porque somos libres, no estamos aplastados por esta monarquía franquista y corrupta que la tenemos todavía y que nos la impusieron esos criminales. Más o menos abro la ronda y digo la realidad, que el edificio donde estamos enfrente era la sede de la policía, que en esa sede pasaron cientos de ciudadanos que fueron torturados y muchos matados, y tenían todo el derecho del mundo a defender lo que defendían, la república que se había elegido democráticamente en las urnas de todo el país. Una vergüenza. Y hablamos, y luego los compañeros lo mismo, de que llevemos 15 años y no conocemos la justicia, cuando en todos los países, como en Alemania, en Italia, en Chile, en Argentina, se ha hecho por lo menos un poco o mucho de justicia. Aquí, que ese el mayor asesino de la historia, Franco, siga embalsamado ahí y amparado por las leyes y por los gobiernos y por los ladrones de este país. Del descontento social del 15M surge Podemos, que intentan canalizar la rabia y el malestar surgido, pero resulta ser otra mentira lo que en la sociedad produce un descontento que desmoviliza y crea un desencanto hacia la política. Bueno, para mí la política es el IOU, por eso, porque digo, yo llevo 60 años hablando las mismas cosas porque no tiene cambio. Vamos a ver, cuando se funda Podemos, yo conocí a todos los... éramos amigos en el 15M, en los debates, en la Puerta del Sol, entonces, pero hay una cosa clara. ¿Cómo se va a arreglar este país? Con organizaciones de 200, de 300, de 500, de 1000, ni aunque sean
de 500.000 de personas y aunque voten otro 500.000, si el control de las leyes, el control y los resortes de este país los tienen los mismos que desde 1939, que son esos, ya lo he dicho varias veces, esos franquistas, esos terratenientes, esos grandes empresarios, esos banqueros, esa iglesia católica, esos falangistas y todos los grandes ladrones. El 3 de agosto del 2020, el rey emérito, investigado por la justicia, abandona España y se marcha a vivir a Dubái. Meses más tarde, el 16 de febrero del 2021, entra en la cárcel Pablo Hasél, condenado por injurias a la corona en sus canciones. Las calles en todo el país se llenan de manifestaciones en contra de su detención. Manifestaciones que desde el Estado declaran ilegal, negando los permisos para de ese modo tener barra libre para desalojar a la gente de cualquiera de las formas. ¿Qué puedes contarnos de aquello? Yo creo que el tema es sencillo. Estamos siempre en el mismo punto que tiene muchísimas entradas o salidas, como queramos decir. Ahora, que tengamos un rey cuando las Cortes Constituyentes Generales dijeron y tomaron el acuerdo de que la monarquía jamás podía estar ni entraría en España, ni los reyes, y que llegaran 4 desertores criminales y asesinos e impusieran, pero estamos siempre hablando, yo tengo siempre el mismo problema. ¿Cómo se puede estar hablando de que la sociedad haya admitido, después de haber pasado lo que pasó, de que media España tuvo que salir, unos debajo tierra, otros en las cárceles, otros en los campos de concentración, otros en las montañas y fuera de España, y la otra media, que eran los franquistas y lo que he dicho? Entonces, es denigrante que no vayamos a conocer. Yo por lo menos cada día dudo más que se haga justicia en este país. Eso es lo que pedimos todos los días en la Ronda de la Dignidad, los jueves en Sol. Fundamentalmente lo que queremos es el reconocimiento de todos esos miles de obreros y trabajadores y grandes intelectuales que había, que se haga la justicia, que miles de ellos fueron, bueno, miles, la inmensa mayoría, atropellados, asesinados, y la otra inmensa mayoría fuera de España. Con respecto a lo de Pablo Hasél, yo daré un dato. En la manifestación del sábado 20 de marzo del 2021, después de prohibir el derecho de manifestación, un amplio dispositivo policial aprovechó para encajonar a miles de jóvenes durante horas en la calle Cuesta de Moyano, para identificar y fotografiar sus DNIs, para de este modo tener fichados a miles de jóvenes luchadores, que lo que pedían era la liberación de un rapero amparado en la libertad de expresión. Recordemos que ese dispositivo estaba enviado por el gobierno que se dice más progresista de la historia de nuestro país. Surge, si quieres decir algo. Sí, pero sí, pero es que es, y vuelvo, denigrante y vergonzoso que yo estuve con ese compañero, estuvimos el día de su juicio, estuvimos allí en donde se celebró, pero es que es cuando la gente en este país, los miles y millones de ciudadanos, pero yo sobre todo digo a la juventud, va a dejar de transigir, va a dejar de estar callados ante las grandes barbaridades que se siguen cometiendo, como ahora si nos ponemos a hablar cuando lo del tema de la pandemia y lo que podemos hablar. Pero entonces vuelvo a decir, aquí, que una persona honrada, decente, trabajadora,
como ese que se ha hablado, ese compañero. Pablo Hasél. Pablo Hasél, que yo estuve en sus manifestaciones que hicimos, ya digo, en el juicio, una persona que está haciendo la ilusión de miles de jóvenes, que es su trabajo, que no insulta, que lo que hace es reflejar la verdad de las cosas que han ocurrido y están ocurriendo. ¿Y por qué todos esos sinvergüenzas que las hacen y que tienen las leyes de su lado y que cobran los cientos de millones, como ese rey Juan Carlos, tienen el derecho a pasear, a llevarse los millones, a estar de cachondeo, y los demás no pueden hacer su trabajo digno y decente, como ese rapero que era una maravilla el oírle cantar. La gente entusiasmada. ¿Qué pasa? ¿Que les duele a esos criminales que el pueblo sea digno, que el pueblo pase un rato de alegría? O lo que les duele es que alguien movilice a la gente. Fue detenido el 16 de febrero del 2021, como hemos dicho, pero le piden hasta abril del 2027. Si no se lo amplían, porque... Sí, pero bueno, sí, a otros muchos, por cosas y por delitos de esos, llevan muertos 10, 20 o 30 años, como pasó con los compañeros bueno, compañeros, ¿no? Aquí son cientos y miles de personas a los que no me han matado nunca, son los grandes galardones de los trabajadores. A esos ni los han metido a la cárcel. Miles de juicios para reírse de la gente. Surge la pandemia y, como siempre, las corruptelas, en este caso con la mascarilla, los respiradores a precios desorbitados, contratos millonarios con empresas con poca o nula experiencia. Se nos prohíbe la libre circulación por la vía pública y se pasa por encima de tantos y tantos derechos que luego, pasado el tiempo, esas actuaciones han venido a declararse ilegales. ¿No da la sensación de que era un experimento social para ver cómo responde la sociedad al miedo que nos infundían día a día desde los medios de comunicación? ¿No sería una prueba más de cara a lo que, pasado unos años, vemos que están planteando, la Tercera Guerra Mundial? Yo, la verdad, que lo que no puedo comprender ni entender es que no haya reacción de la humanidad ante las grandes barbaridades. Porque esto de la pandemia, yo voy a decir dos cosas. Una es que, como ya sabemos, que como poco, 4.000 y pico de la gente mayor, de los que eran como yo, gente mayor, que habían pasado la inmensa mayoría, pero todos se merecían, todos por descontado, una muerte digna, una muerte con su apoyo, sus amparos, hasta el último minuto, al último día, que dejaran de morir sin los mínimos cuidados, ya digo, como poco se entiende las cifras de 2.400 y pico personas mayores. Bueno, ¿qué clase de país tenemos? Esos que quedan viviendo, esos que han sido consentidores desde ese rey que tenemos, todos esos gobiernos y todos los demás que han estado, todos los que han tenido algún poder dentro de esa seguridad social. Bueno, ¿qué clase de personas son cuando van a su casa y besan a sus hijos y luego quieren vivir bien y que les dejen tranquilos? ¿Por qué ellos dejaron que sufrieran cientos y miles de personas y que murieran más o menos, como se suele decir, abandonados como perros? Pero yo, hay un tema que me duele, eso es, ya lo sabemos todos, en la historia que ha habido en este país, pero hay una cosa que a mí me causó, como siempre, una impotencia y un cabreo. No sé si os acordáis que hicieron como
un camping De hospital. un hospital, un tipo hospital. Y bueno, lo que a mí me produjo sencillamente hasta casi un asco, y fue que encima la televisión y quien hablaba, porque allí llegó el rey y había, que yo no quiero exagerar, pero sus 200 personas de blanco, que eran enfermeras, eran médicos, muchas y muchos de ellos, yo lo entiendo, forzados, pero era vergonzoso y criminal que estuvieran 200, 300 personas de su trabajo, que es la sanidad, que es el apoyo y el ayudo, como a esos mayores que dejaron morir, y estuvieran aplaudiendo a un elemento, un rey que no tenía que estar en ese sitio, porque ya sabemos la historia, y es vergonzoso que algunas personas estemos condenados a tener que estar hablando esta realidad para ver si la humanidad es capaz de entender y ser digna y vivir con humanidad y sentimientos. A mí ese tema me llenó de un asco, porque ya digo, cómo esas personas de blanco estaban aplaudiendo a un elemento joven que ni sentía nada ni le importaba lo que estaba haciendo. Entonces, mientras había muchos enfermos, como era normal, que estaban sufriendo la falta de ayuda. O como desde los balcones se aplaudía a la policía la cual minutos o horas antes te multaba por salir a la calle, aplicando unas leyes que luego han demostrado no ser legales. Y tampoco hemos sacado como conclusión reforzar la sanidad pública, que ahí quedó en clara evidencia de que estaba en declive. Pero bueno, eso, la sanidad pública, no es que, vamos a ver, si el país es una mierda, yo estoy cansado ya de estar, parece uno, yo creo que me parezco un poco más que en el polo opuesto a los curas. Ellos están siempre con el mismo engaño a la sociedad. Y yo diciendo las grandes verdades, y parece ser que la gente no oye, no entiende, no quiere tener la realidad de una vida digna, de luchar y de mejorar la situación de la gente venidera, de esos jóvenes, porque yo no lucho ni muevo una palabra por... hombre, sí tendría que decir que ojalá con una república solo, es que lo sé perfectamente, habría unas residencias donde los últimos meses o días o años que nos quedaran de vida podríamos vivir con dignidad y vergüenza, cosa que hoy la inmensa mayoría o muchos de los que tenemos por obligación que ir a esas residencias de pago, privadas, es igual. Entonces, es vergonzoso. La Comunidad Valenciana sufre el peor desastre natural de su historia. La Dana, que cuesta 230 muertos, que como los de la pandemia por malas gestiones políticas se podían haber reducido considerablemente, pero nadie asume su responsabilidad ni nadie quiere pagar por ello. Ni siquiera conocen la vergüenza para dejar su cargo. Si quieres hacernos al respecto algún comentario. Respecto a esto es lo mismo que acabo antes de decir. Estar el meollo de una sociedad y de un país que políticamente ni entiende, ni sabe, ni camina, ni hace leyes, ni hace por descontado lo que debe de hacer. Entonces, eso es igual que ahí ocurrieron 6, 8, 15 o 30 crímenes, y voy a decir por qué. Porque todo le achacan, la gente lo que quiere luego es bla, 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 bla. Que se hable por televisión, hablar en los bares, menos poner remedio. Porque hay una cosa clara, y lo digo porque debo ser muy raro yo en este país. Soy el único que entiendo que todo el que tenía poder de información,
llámese esto que son los móviles, y que tenía algún tipo de responsabilidad, de guarda, de policía, de lo que fuera, y tuviera un móvil y estuviese 1 kilómetro, 2 kilómetros, 5 kilómetros de donde empezó el desastre de los millones de litros de agua que se escapaban, y al parecer hasta sabemos de alguna presa que se hundió a posta las paredes por otros problemas. Entonces, todo, y esos son cientos de personas que tenían la posibilidad de haber anunciado y dicho a los compañeros y compañeras de 1 kilómetro, 2 kilómetros o 5 kilómetros de donde empiezan las grandes roturas para llegar a las zonas, es que este país es de vergüenza. En todo lo que ha salido en la tele, el barranco ese famoso, que no me acuerdo ahora... Del Pollo. ¿Eh? Barranco del Pollo. El barranco del Pollo. Pero en todos los lados donde ocurrió. Es vergonzoso todas esas personas que tenían información, que sabían que bajaban millones de litros de agua, que si ese barranco tenía una cabida de 7 metros, eran de 14. Sabían que se llevaban para adelante esas cientos y miles de viviendas que los sinvergüenzas que las autorizaron y firmaron para hacerlas son los primeros culpables, pero luego, cuando ocurrió el desastre, todos esos que podían haber avisado, yo no estoy hablando que se salvaran todos, porque había mujeres, madres o padres que antes de abandonar su casa preferían morirse, o por lo menos, pero 10 o 20 o 40 se hubiesen salvado. España deja de apoyar la autodeterminación del Sáhara Occidental y reconoce que es parte de Marruecos, dejando a su merced a todos los compañeros saharauis, o como dicen, reconocer el Estado palestino, reafirmarse a su vez con su amistad con Israel a pesar del genocidio. Y en todo ese contexto, y con los tambores de guerra sonando en Europa por unos gobernantes que más que la paz, lo que gobiernan es en favor de la guerra, motivados seguramente por los grandes beneficios que les reportan las empresas armamentísticas. Buscan llevarnos a la juventud a morir para poder así ellos, desde sus despachos y cúpulas de poder, seguir con sus negocios turbios. Algunos datos que confirman esta deriva son la construcción de fábricas de armas buscando reindustrializar Europa y España, o cómo están transformando las fábricas de coches en fábricas de armas, y como en los países de nuestro entorno están recuperando el servicio militar obligatorio, en algunos países también implantándolo para las mujeres. ¿Cómo ves la situación desde tu experiencia y qué puedes comentar al respecto? Perdona, ¿cómo empiezas? Lo de que dejan abandonado a su suerte al Sáhara Occidental. Bueno. Es que, como ya sabéis que lo he dicho, tengo problemas de la memoria, algunas veces se me olvida cosas trascendentales. Entonces, bueno, es que estamos y vivimos en un país donde las mayores barbaridades pasan desapercibidas por la gente. Sin embargo, si el Madrid pierde o el Barcelona gana, son miles y millones de gente que se les ve, se les oye, está en la calle, en la televisión, en todos los lados. Y esto, sencillamente, bueno, es incomprensible que... Perdona, ¿cómo? Del Sáhara y de Palestina. Ya. Es que otra vez se me ha ido de la mente lo del Sáhara. Hay una cosa clara, todos lo sabemos. Ahora, el Sáhara fue una venta, un intercambio, como siempre, entre los grandes culpables que dicen que gobiernan. No, lo que sí gobiernan es que o se hagan
millonarios ellos o se hagan otros millonarios. Y es... Bueno, una venta o un intercambio, la Marcha Verde lo ocuparon poniendo a la gente civil delante. Y luego España tenía la obligación de facilitar la autodeterminación y que pudieran elegir su soberanía, y es cuando los ha dejado abandonados a su suerte, reconociendo que es parte de Marruecos. Bueno, sí, sabemos que todavía hay unas personas, maravillosas personas para mí, que están todos los lunes, por si alguien quiere saberlo, delante del Ministerio de Asuntos Exteriores, denunciando lo que el compañero acaba de decir, una realidad que es, para mí, no tengo que pensar mucho. Esos compañeros saharauis, algunos o la mayoría, como queramos decir, tan españoles como yo, y que sencillamente los dejaron abandonados. Oficialmente, quien podía poner el remedio, lo que pusieron fue trabas y complicaciones. Y que hoy haya compañeros de esos, muchos, que yo los lunes estoy y lo veo, muchos de ellos en las cárceles de un país que se parece mucho a la dictadura que aquí mantenemos de ese Franco, como es el rey ese saharaui o como se llame, saharaui. De Marruecos. Sí, de Marruecos, pero saharaui o algo, es que no me acuerdo bien el nombre, pero es otro de las miles de barbaridades que estamos repasando en la historia. Pero a eso yo lo que pregunto es, ¿qué pasa? ¿La gente no reacciona? Los lunes, pero además cualquier lunes puede coger un papel y saber la historia que ocurrió de esas barbaridades, pero que sepan, pero españoles, como los de aquí, abandonados en sus hogares, que se los quitan, como aquí los que les quitan el trabajo, como aquí los que se jubilan y tienen que morirse en un rincón, mientras hay otros, como Juan Carlos, que no sabe qué hacer con las maletas de los millones. Este país es que hay un 50, un 40% que fueron los que ganaron eso, que han llamado oficialmente y que ahí se apoyan todos los países guerra, cuando eso no fue guerra, eso fue un crimen, un levantamiento, un romper las estructuras de un pueblo que funcionaba, porque la República hizo lo más grande que pueden tener los pueblos, que ese 70% de analfabetos dejara de ser analfabetos, edificando 5.000 colegios. Pero escuchar, por favor, escuchar todas esas españolas y españoles que cuando hablamos, los que nos hacen alguna clase de entrevista en algún lado, informamos. No es que seamos nada más ni nada menos que personas normales y corrientes. Yo he sido y soy, y me digna de ser un trabajador toda mi vida. Mi gran dignidad es que no haya gente sufriendo por culpa de ladrones, criminales y asesinos. ¿Y qué piensas de que no haya relevo generacional? ¿Por qué en todos los lados hay gente tan mayor y la gente joven no lucha o no va tanto a las concentraciones o manifestaciones? Vale, pero ya sabes, compañero, que yo te he dicho que no se puede uno achacar es el país y es el sistema entero el que no funciona, porque hablas pero es que hay más gente destruyendo la verdad con esa televisión, claro, pero hay muchísima más gente interesada, egoísta, como esos 15 o 20 millones que he dicho de franquistas. Esos han seguido, esos han tenido y tienen nietos y hijos, que 1, 2 o 3 de cada 10 de ellos
serán tan serios, tan españoles, tan trabajadores, como pueda ser yo o pueda ser tú, pero el resto, si tienen todo asegurado, si tienen todos los millones que robaron su abuelo o su padre, ellos siguen en esa línea, y entonces esa es la única realidad y la única verdad. ¿Cómo ves la situación desde tu experiencia al respecto de la Tercera Guerra Mundial? De que estén reindustrializando Europa, España y recuperando el servicio militar en países de nuestro entorno. Bueno, yo lo que tengo que decir, y me gustaría que por lo menos los cientos y miles de jóvenes, que es el beneficio directo y total para ellos, por lo menos escuchasen, porque hay una cosa sencilla. Por ahí hay unas personas que están informando y sabemos que eso de las guerras es una patraña. ¿Quién las inventaron? Pero llegando a los días de hoy, las que la hacen, las promueven y las ponen en movimiento, que viene de todas las injusticias, y las guerras la hacen todos los días y luego la plasman en diferentes países, eso hay una cosa clara, es que esa juventud de 50 para abajo hagan un frente común mundial y que a las guerras fuéramos o vayamos los de 40, 50 para arriba. Cuando eso se pusiese en marcha, las guerras desaparecerían en una semana o en un mes, no existiría. Pero hoy de lo que se trata es de borrar y de la faz de la tierra la palabra guerra. Y para eso esa juventud es la que tiene, ya digo, que a nivel mundial ponerse. Y son ellos los que tienen que decir que nos quedamos aquí y no vamos a la guerra, ni vamos a la mili, porque 4, 5, 6 mil millones de todas esas cúpulas religiosas, cúpulas militares de los que la dirigen, presidentes de los países, presidentes de las naciones, presidentes de las grandes multinacionales, como está ahí el tema de la OTAN, esos son porque los que hacen, promueven y ponen en marcha las guerras, porque ellos son, como yo, 80 o 90 años, pero yo estoy con la juventud, porque eso no hace falta ir a ningún lado. Sabemos que los que tenemos de 80 años para arriba estamos llegando al límite de haber nacido, de vivir, y eso es, y morir. Pero aquí y en el mundo, lo que todos esos asesinos y criminales como yo, viejos y viejas, no consienten y quieren llevarse el mundo para adelante y que esa juventud no llegue a vivir. Es criminal. Más de 20, 21 años, como ocurrió en la Primera Guerra, que 10 millones de pobres gentes, soldaditos, o queramos decir, asesinados. En la Segunda 20, como poco, millones de seres. ¿Y qué ocurrió? Un desastre mundial, que de los seres que quedaron vivos, de cada 10 seres vivos, 4 eran hombres y 6 o 7 o 8 mujeres. Un desastre de organización y de futuro en ese momento. Aquí tenemos de unos compañeros que nos facilitaron los datos. En la Primera Guerra Mundial hubo 10 millones de muertos militares, más de 20 millones de heridos y unos 10 millones de muertos civiles. En la Segunda Guerra Mundial, 20 millones de muertos militares, entre 50 y 85 millones de heridos y entre 40 y 50 millones de muertos civiles. ¿Qué más hace falta o decir que no hayamos dicho ya para poner a la sociedad en marcha, para recuperar la vergüenza y la dignidad?
¿O qué le pasa al ser humano que hasta que la desgracia nos llama a la puerta de nuestra casa no reaccionamos? Bueno, para mí, claro, yo tengo mucha experiencia y tengo muchos años. Hay una cosa clara: lo que destruye al ser humano a nivel individual, pero luego a todos los niveles, es el egoísmo. Porque ¿cómo se explica unos seres, como el ejemplo, aquí un ejemplo muy claro, pero eso, aquí hay miles, que es Juan Carlos? O sea, que tenga 1.000 millones asegurados, 2.000 millones, y que no tenga bastante, y que esté haciendo todas las barbaridades que se pueda para seguir amontonando, mientras hay 1.000, 2.000, 3.000 obreros que entre esos 3.000 no pueden tener para vivir lo que ha tenido él solo una persona. Hombre, eso es denigrante y es asqueroso. Entonces, la solución está muy clara, en que el egoísmo es bueno, sin lugar a dudas, hasta cierto límite. Si ves que te van a quitar el pan que vas a comer, pues tienes que luchar por ello. Pero cuando las personas tienen el nivel suficiente para vivir, como aquí podríamos, es un hablar, decir a nivel individual, aunque seas un padre, una madre, pero una entrada de 700, 800, 1.000 euros, pues cuando la mayoría ganan los 3.000 o los 4.000 o los 5.000, cada vez se vuelven peores y más egoístas. No les da por hacer el bien para la humanidad, no les da por pensar en los niños o en las madres que sufren. Y es increíble y no tiene lógica lo del tema de las guerritas, que haya 4.000 madres pariendo que estuvieron y que están, y que haya para que maten a sus hijos antes de tener 15, 18, 20 años. Pero ¿qué lógica tienen esas guerras? Ya le digo, lo llevan, las hacen, las ponen en marcha personas que son, bueno, personas no, monstruos, que son de mi edad, 80 o 90 años, pero su egoísmo y su soberbia y su personalismo les hace el tener la mala leche de hacer esas guerras. 4.000 millones de madres. Bueno, 4.000 millones de madres pariendo y otros miles de jóvenes. Si esos nos pusiésemos en movimiento, todos esos viejos asquerosos y viejas que están haciendo y promueven esas guerras, ya digo, se morían del susto y se terminaba la guerra, porque no tiene lógica. Lo grande de la vida, lo digo una persona que está en el límite de esa vida, es humanidad, sentimientos, llevarnos bien, tal, pero no como lo explican religiosamente, no, con lógica de la vida, con lógica de vivir. Y sin tanta cosa material, no hace falta complicar la vida. Bueno, bien te veo, dispuesto a ir a Intereconomía o a cualquier radio o televisión que te llamen, ¿no? ¿Ves? Hay una cosa clara. Yo llevo toda mi vida y la vida personal mía con mis seres queridos no existe, porque les asusta el estar, y en eso tienen razón. Yo no entiendo, ni sé, ni quiero nada más que la lucha por poder hacer un mundo, no por poder. Lo gordo es que se puede. Si no existe la palabra guerra y se suprime las guerras, el mundo sencillamente era una forma de vivir sencillita. Cuanto más sencilla, mejor. Y sobraba, porque os figuráis con lo que se gasta cualquier país, no pongamos América o China o cualquier país en España mismo,
que se gastan el 30, el 40 o el 50% de lo que se produce para destruir en armamentos, en guerras y en ejércitos, pero ¿quién controla el cerebro de esos que están criminales dirigiendo, organizando esas guerras? Bueno, salud, compañero. Salud. Y república. República, eso.